Bueno, se ve la presentación, ¿no es cierto? Sí, profesor. Mm. Bueno, esta es nuestra clase número 10 de dibujo técnico. Eh, Acá tenemos el tema de los planos. Ya hemos visto bastante cómo se hacen los dibujos, cómo se acotan las piezas, para qué son cada una de las líneas. Hemos hecho figuras con el ISO, con el ISO E, el ISO A, o el DIN y el ASA, digamos, para hacer dibujos en tres dimensiones, las partes. Hemos hecho dibujos también de piezas, hemos hecho, ¿cómo se llama? Tareas con los ajustes de tolerancia, etcétera, etcétera. Así es que bastantes cosas y ahora estamos analizando el tema de los planos, ¿ya? La clase anterior habíamos visto dentro de los planos, habíamos visto el plano de líneas y el plano de arreglo general. Así es que ahora con esta lista que tenemos acá, vamos a empezar a ver los otros planos que son los que normalmente se emplean en los barcos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema del capacity plan. Este plano del capacity plan, como pueden ver, es un plano bastante extenso dentro de los planos que tiene. ¿Me escuchan? Entonces, el capacity el Josco Hanzhou, que es un barco tipo Bulk Carrier, y es un Bulk Carrier bastante grande porque tiene cuatro grúas. Normalmente, no, está bien, de los normales, sí. Este es un Bulk Carrier de cuatro grúas y ahí salen marcadas las grúas donde van y las bodegas que consideran. Es un barco que tiene cinco bodegas. Entonces, ahora, ¿por qué es un barco Bulk Carrier? No es porque yo lo diga que es un Bulk Carrier, sino que cuando uno observa un plano de un barco, hay que fijarse bien, por ejemplo, la distribución de las bodegas. Entonces, en este plano de la derecha, en este plano de la derecha, aquí en esta sección que está aquí abajo, el barco visto de frente se ve que se caracteriza por tener una zona inclinada en la parte de arriba de la bodega, ¿ya? Y también por los costados tenemos una inclinación ahí, ¿ya? Y esas inclinaciones son las que nos indican de que cuando la carga se va al fondo, entonces la carga no queda apilada en la esquina, sino que el borde ese la tiende a juntar hacia el centro, por un lado, y cuando la carga está en el borde superior de la bodega, esos mamparos o esa forma que tiene la plataforma de, de juntar las cosas arriba es para que eso tiene un objeto, digamos. Porque en este caso, nosotros tenemos las bodegas, tenemos esta cosa, voy a exagerar un poco, tenemos esta información aquí, ¿ya? Y después sigue hacia abajo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este barco los graneleros pueden llevar varios tipos de carga. Un tipo de carga que pueden llevar son el carbón, por ejemplo, el salitre, pueden llevar mineral de hierro y también pueden llevar productos, digamos, semillas, como son el trigo y el grano de trigo y el grano de maíz, se puede llevar también en bodega. Entonces, cuando el barco lleva carbón o salitre o mineral de hierro, el mineral de hierro, como es pesado, se va al fondo, ¿ya? Y nosotros, en ese caso, llenamos la bodega más o menos haciendo una cápita así. Los barcos cuando llevan mineral de hierro, generalmente la bodega la llenan aquí, hasta aquí, digamos, ya, hasta ese sector, dependiendo del tonelaje, y aquí arriba va la tapa bodega, ¿ya?
y esta es la cubierta principal. Bueno, entonces cuando esto pasa, el barco se llena con carga hasta esa altura más o menos, y como es una carga pesada, la carga se va para allá y, y prácticamente no se mueve, ¿ya? No se mueve. Entonces, eso pasa con los minerales sólidos. Pero cuando estos graneleros llevan carga como son el trigo, el trigo y el maíz se comportan y otros productos parecidos al trigo y el maíz. Entonces, el trigo y el maíz, cuando se, cuando se carga esta cosa, cuando se carga esto con trigo o maíz, entonces lo que se hace es se llena la bodega hasta que arriba se llena con trigo y maíz, bien arribita, bien arriba. ¿Y por qué pasa eso? Se preguntarán ustedes. Porque, bueno, porque al diseñador se le ocurrió eso. No, no, no. Lo que pasa es que el trigo y el maíz cuando navegan, el trigo y el maíz se comportan como los líquidos. Se corren para un lado, se corren para el otro, digamos, ¿ya? Y mientras más limpio esté el trigo o el maíz, más rápido van moviéndose una pieza para el otro. Entonces eso tiene unos efectos nocivos para la estabilidad del barco, porque el, el barco, ¿cómo se llama? Se empieza a comportar como líquido. Esta carga se empieza a comportar como líquido, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el barco viene aquí, el barco viene ahí, digamos, ahí tenemos el estanque de arriba y aquí abajo tenemos los estanques de abajo, ¿ya? Entonces, cuando, cuando se embarca el trigo, cuando se embarca el trigo se comporta como agua dentro del estanque. Entonces, si nosotros llenásemos el trigo hasta esta altura, por ejemplo, hasta esta altura aquí, hasta aquí nomás, ya a esta altura, llenamos con trigo, el trigo se tiende a aplanar y después ese trigo empieza, cuando el barco se balancea, el trigo corre a la derecha, entonces aquí me queda una cantidad de trigo en este sector importante, y cuando se mueve para la otra banda, el trigo se me acumula acá. Entonces, por cada movimiento, la cantidad ¿cómo se llama?, de trigo, de maíz, va aumentando. ¿Por qué? Porque los bandazos son más fuertes, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando esta carga que está en la parte de arriba se corre hacia una banda, el centro de gravedad de este trigo cambia, ¿no es cierto?, y se va hacia ese lado. Y ahí tenemos el exceso que está acumulado ahí, produjo un peso adicional con el barco escorado que está ahí, o ese granel, se corre siguiendo el movimiento del barco y se va para el otro lado, ¿ya? Al irse para el otro lado, entonces el centro de gravedad también de este sistema corre y aumenta el centro de gravedad, ¿ya? Y así, cada vez que el barco se va escorando a una banda o a la otra, es la cantidad de chicos que está juntando para cada una de esas, para esas distintas condiciones, digamos, de posición. Entonces, cada vez el centro de gravedad este que se está generando aquí, en la medida que tengamos el líquido más estribor, empieza a aumentar su centro de gravedad, ¿ya? Entonces, estos centros de gravedad cada vez van ahí, en la medida que el barco se vaya escorando, se van aumentando mayor, más centro de gravedad, más centro de gravedad, hasta que al final, si no hay un control adecuado, el barco se puede dar vuelta, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con el famoso trigo. Entonces, para que eso no pase, para que no pase, no se formen estas cuñas, entonces los tíos de a bordo embarcan, eh, para que eso no pase, los tíos a bordo embarcan, ¿no es cierto?, embarcan
y llenan aquí arriba. Entonces, para que eso no pase, llenan bien arriba las bodegas y cuando el barco se mueve, lo que se mueve es esa cuñita, con lo cual es una cuña muy pequeña dentro de la bodega y esa cuña que se produce es muy pequeña y no afecta la estabilidad. Entonces, uno de los motivos por los cuales los motores, perdón, los barcos que transportan graneles como graneles líquidos, como son el trigo y el maíz u otros parecidos, entonces para evitar el efecto de superficie libre que le llaman, entonces los cargan hasta bien arriba, cosa que esa parte que está aquí arriba es la que absorba esa diferencia de cuña, por lo tanto los barcos no se moverían tanto, ¿ya? Porque hay menos fluido en movimiento. Entonces, la forma de solucionar eso es hacer las bodegas con un estrangulamiento. En vez de que la bodega llegue completamente abierta arriba, se hace un estrangulamiento ahí al medio del barco para que estas bodegas lleguen en buenas condiciones, ¿ya? Y aquí con el costado tenemos nosotros eh, bueno, entonces esta forma que tiene esta bodega de los graneleros es para eso, para que cuando se embarquen cargas como el trigo o el maíz, que tienen un escurrimiento parecido al del agua, lo cual produce un cambio del centro de gravedad del sistema hacia la banda, entonces estas bodegas se cargan hasta el tope y solamente el trigo puede moverse, va a el trigo solamente en la parte de arriba, lo cual es una menor superficie de desplazamiento, ¿ya? Y el resto de la bodega se llena completa, digamos. Entonces, con eso se evita digamos, el efecto de superficie libre y con eso identificamos nosotros el barco, ¿ya? Bueno, es una acotación al margen respecto a la situación de los graneleros y cómo se identifica el granelero por su bodega, ¿ya? Tampoco puedo decir que es un buque petrolero porque la bodega es de banda a banda, no tiene, ¿cómo se llama? Los petroleros generalmente tienen un mamparo longitudinal al medio que divide eso, no así los graneleros, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa podemos identificar en este barco, en el Capacity Plan? Por ejemplo, aparecen especificadas todas las bodegas, la bodega número 5, la 4, la 3, la 1, salen identificadas. Aquí a la derecha también sale la identificación de la bodega. Eso ya nos da un índice de cómo está diseñado el barco este, ¿ya? También nos muestra, aquí al fondo nos muestra los estanques de doble fondo, aquí a la derecha, nos muestra los estanques de doble fondo. Y después, aquí a prueba tenemos nosotros el mamparo de colisión. Este mamparo que está aquí, este es el mamparo de colisión que le permite, digamos, al barco chocar, por ejemplo, con algún objeto sobresaliente y eso hace que ¿cómo se llama? El Fort Pique, el pique de proa, tenga una capacidad de resistencia muy alta y no me extrañaría que entonces, este Fort Pique que va a proa, este es el que permite absorber los choques, ¿no es cierto? Y el agua que entra queda atrapada en ese Fort Pique solamente. Y el mamparo de colisión es un mamparo, ¿ya? En este plano podemos ver las 5 bodegas, las 4 grúas, aparecen aquí las grúas, las tapas de escotillas MacGregor que están acá, ¿ya? En todo su sistema, son escotillas que se abren como tipo librillo hacia proa y hacia popa, y aquí a popa nosotros podemos apreciar, ¿no es cierto?, el bote de caída libre, todo lo que es las acomodaciones, la hélice, el timón, etcétera, etcétera, ¿ya? También podemos apreciar que este barco tiene aquí tiene dos escalas reales, ¿ya? Y acá tiene también una, dos, tres y cuatro escalas reales para poder subir a bordo, ¿ya? Esa es una de las cosas que identifica estos barcos. También aparecen marcados aquí las bodegas de los estanques. En la parte inferior aquí aparece marcado con una línea segmentada esto, que significaría que es el estanque del lastre superior. Y esto que está aquí significa que es la apertura para colocar el teléfono ahí. Espera, el teléfono.
esta apertura es donde va la apertura de la tapa escotilla de cada una de las bodegas, entonces estas se marcan también acá con estas líneas cruzadas en forma de segmento, ¿ya? Y aparece un detalle acá del castillo y acá aparece todo lo que es la popa, digamos, y parte de la superestructura. Bueno, esto lo que en el plano de capacidades, esto aparece y esto es muy parecido a lo que aparece en el plano de arreglo general que vimos en la clase anterior, ¿ya? Pero, pero este capacity plan tiene sus sorpresas que se las vamos a ver, vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Después de todo este preámbulo, vamos a ir a ver por qué este plano es importante saberlo leer, digamos, ¿ya? Entonces, este es el plano general, ¿ya? Aquí salen las dimensiones principales, sale la eslora principal, las esloras perpendiculares, digamos, el tipo de clase del barco, la velocidad y la bandera. Y este barco tiene bandera de Hong Kong. Bueno, tiene 4 grúas, ¿no es cierto? Y tenemos 4 bodegas. En esta parte de abajo del plano aquí aparecen las bodegas, digamos, y de repente aquí aparecen unas X bastante más grandes, ¿ya? Que nos indican, digamos, que estas son áreas, digamos, de otro tipo, ¿ya? Ah, no, no son. Entonces estas líneas acá que aparecen aquí son las que nos indican a nosotros esta línea que está aquí, por ejemplo, esta línea, esa con esta representan el tanque de doble fondo que hay aquí, ¿ya? El tanque de doble fondo que hay es representado por esas líneas. Bueno, y todas estas líneas segmentadas son las que van indicando los límites de los estanques y los límites de las bodegas para saber hasta dónde llega cada uno dentro de este plano. ¿Ya? Eso es lo importante saberlo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Por qué? Porque aquí aparece en este sector, aquí aparecen, esto que tenemos aquí, esto sería el disco de Plimsoll, ¿ya? El disco de Plimsoll es la marca que tienen todos los barcos a babor y a estribor en el centro del barco donde está la línea de crujía. Ahí aparece el famoso disco de Plimsoll que viene acompañado de una especie de tijera, ¿ya? Entonces, esta información que está acá, que aparece como con forma de peineta, digamos, aparece el W, que significa este W que está aquí significa ¿cómo se llama? Viene del winter, invierno, el S viene de summer, verano, el T viene viene de tropical, y el TF significa tropical fresh water, o sea, trópico agua dulce, y este F que está aquí significa fresh water o agua dulce, digamos, ¿ya? Entonces, estas marcas que están aquí, que se calculan mediante el convenio de líneas de carga, esas marcas nos indican que desde la cubierta principal, que está aquí, con esta marca, digamos, esa distancia que hay de aquí hasta el punto del verano, toda esa distancia que está aquí, esa distancia a nosotros nos está indicando que este es el franco bordo de verano, ¿ya? Summer, que es verano, pasas por la parte de arriba de la línea HK y este es el franco bordo de verano que nosotros tenemos que tener presente y que se calcula, digamos, aplicando la metodología descrita en el convenio de líneas de carga, en el lot line, ¿ya? Esa metodología es bastante compleja. Yo alguna vez hice un cálculo ahí ¿cómo se llama?, de franco bordo y tiene sus complejidades porque también considera el arrufo, considera, digamos, la deformación del barco. Eso es porque la tornilla en algunos barcos está a una altura superior, el castillo también está a una superficie superior, entonces todo eso produce unos efectos adicionales
que ayudan a tener un francobordo un poquito menor. ¿Ya? Bueno, ese francobordo, una vez que se calcula, se acepta, digamos, y se graba en el costado del barco, y se graba, por ejemplo, esta línea que está aquí arriba, esa línea que está ahí, no es ni más ni menos que no es ni más ni menos que una barra de este porte, más o menos como la que dibujé yo, que tiene un espesor de un ancho de 1 pulgada, por un largo que no me acuerdo en este momento, está en el reglamento el largo, y el espesor también es de como alrededor de 1 centímetro. Entonces esta se coloca, se suelda en el costado, en la borda, se suelda, digamos, a la altura de la cubierta principal, ¿ya? Y después de la parte superior de esta barra hacia abajo se mide, ¿cómo se llama? Se mide el francobordo hasta la parte superior de la barra que está, ¿cómo se llama? En el disco donde está el disco de Plimsoll ahí, en la parte de arriba se graba esto aquí y acá también, que son los aspectos que hay que tener presente para medir el francobordo. ¿Ya? Bueno, con eso ya tenemos nuestro francobordo y ese tiene que estar marcado, y una de las preocupaciones que tienen que tener todos los oficiales de cubierta y de máquina es que este francobordo, estas líneas que están marcadas ahí, que aparece el disco de Plimsoll, esa peineta, digamos, la marca, qué sé yo, todas esas piezas tienen que ir pintadas de un color contrastante al color del buque. O sea, si mi casco de buque es negro, esas cosas yo las pinto amarillas. ¿Ya? Si mi casco es blanco, esas cosas las pinto negras. ¿Ya? Si el barco tiene casco amarillo, también la pinto negra, las puedo pintar rojas y así sucesivamente. Bueno, ese francobordo en el fondo a nosotros nos está diciendo que este es el chaleco salvavidas que tiene el barco para soportar todas las condiciones de mal tiempo. ¿Ya? Bueno, esa es una de las cosas que interesantes de este certificado francobordo, y es bueno que ustedes las vayan conociendo y dominando, ¿ya? Entonces, esta marca ustedes la van a encontrar, todos los barcos a babor y estribor van a encontrar la línea de francobordo. Después tenemos acá bueno, aquí entonces ahora aparece a mano derecha, a mano izquierda, nosotros tenemos, a mano izquierda tenemos aquí el disco de Plimsoll, y tenemos también un deadweight scale, esa es una escala de peso muerto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en este dibujo, en este plano? ¿Qué es lo que se marca? Se dice de que esta línea que sale de aquí, de la parte superior ¿cómo se llama? Del disco de Plimsoll, esa línea tiene que coincidir con la línea que está marcada en el costado del barco, ¿ya? Entonces ahí hay una línea que está marcada, y lo que se hace es pedir que sean congruentes con la línea o que estén alineados con la línea del francobordo en el disco de Plimsoll, ¿ya? Y después, esta escala que está aquí es una escala bastante detallada. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos medir el deadweight, o sea, medimos el summer y sabemos que el deadweight va a ser el que está marcado en esta línea, ¿ya? Después sale gravedad específica del agua. La gravedad específica del agua me la da en función del 1,025 para el agua salada, y de ahí le empiezan a bajar para las condiciones del agua, las condiciones del mar, digamos. Si es agua dulce, si es agua salada, si es agua muy salada. Entonces hay que usar uno de estos coeficientes, porque todos sabemos que el coeficiente normal del agua de mar es 1,025, ¿ya? Y muchas cosas se han hecho sin este coeficiente. Bueno, este coeficiente, que es 1,025, sería el coeficiente del agua salada, y cuando entramos a agua dulce, ese coeficiente aumenta, ¿ya? Bueno, entonces aquí hay que colocar los distintos tipos de coeficientes que vendrían a ser los distintos tipos de agua que ustedes se pueden encontrar. O sea, si usted va navegando en el alta mar, usa 1,025, pero si está navegando
el río Columbia allá en Estados Unidos tiene que usar el 1.0 porque es agua de lluvia, entonces esa agua del río, esa es agua dulce, por lo tanto su coeficiente es 1, digamos. Y entonces, ¿y ahora qué pasa cuando el barco está a la entrada del río Guayas, por ejemplo, ahí en Guayaquil? Entonces esa agua que está ahí va a tener una mezcla de agua dulce con agua salada y ahí usted puede utilizar esos valores intermedios que me da el sistema, que parte de 1,025 y va bajando hasta 1. Entonces, dependiendo del sector del mundo que usted se encuentre, va a poder tener una densidad de agua que va variando en función de si hay, ¿cómo se llama?, agua dulce o agua salada o una mezcla de ambas, digamos, ¿ya? Bueno, y después de eso, usted no solamente va a medir el calado, sino que además puede medir el desplazamiento. O sea, con esta entrada que hizo esta línea que usted va y entra y puede medir el desplazamiento, y ahí ese desplazamiento lo puede dividir en diferentes unidades dependiendo del tipo de agua que esté. Después aquí aparece el desplazamiento, ahí sale el deadweight, aquí aparece el desplazamiento, aquí sale un momento. Ya, ahí sale un momento to after trim, o sea, el momento para cuando el barco está, ¿cómo se llama?, empopado, entonces hay un coeficiente para eso, un valor. El immersion, las toneladas por centímetro de inmersión, ¿ya? Esa es otra cosa. Y después están los tracks a la profundidad que hay debajo de la quilla, también se coloca ahí. Y entonces toda esta información se puede leer de esta escala que dice Deadweight Scale. ¿Ya? Entonces usted entra con la línea que logró medir el disco de Plimsoll y usted con esta empieza a medir el peso, peso muerto, algunos amigos ahí en el, ¿cómo se llama? Bueno, toda esta información que está aquí permite, ¿no es cierto?, medirse directamente del disco de Plimsoll y está la escala completa aquí de cómo se puede hacer y los valores que usted puede obtener dependiendo del calado que mida. ¿Ya? Entonces usted si mide el calado y tiene más del flanco bordo, entonces va corriendo las líneas hacia abajo y aquí puede obtener las otras mediciones que se interesan de acuerdo a esta tabla que está acá. ¿Ya? Entonces esta tabla generalmente usted la encuentra en este tipo de planos. En este tipo de planos usted encuentra esas escalas, digamos, más raras. ¿Ya? Bueno, esta es una de las cosas que trae este plano, que es el famoso marcado de la escala. Y después aparecen, ¿no es cierto?, una serie de casillas. Aquí se ven, aparecen casillas que tienen que ver con el. Aquí en esta casilla que está aquí, por ejemplo, aparecen las medidas que hay entre cada una de las barritas del francobordo, ¿ya? Entonces, el freeboard, la línea de francobordo viene dada en metros, con el verano es 5,47, el tropical es 5,213, tropical fresh, agua dulce en el freno, ahí tenemos 4,9 por ahí, el fresh en el agua es el 3. Como pueden ver, hay alta información y ahí están todos los valores que tiene cada una de las barritas de la peineta esa. Aparecen dadas en milímetros o en metros en este caso, la distancia que hay entre una y otra. ¿Ya? Está el desplazamiento, el lightweight, que es el peso. Entonces, esa es una de las cosas que permite este famoso plano. Después, aquí aparece otra tabla interesante que se llama Water Ballast Tank. Este Water Ballast Tank, como su nombre lo indica, corresponde a los estanques de lastre. ¿Ya?
Y cuando me refiero a estanques de lastre, me refiero a estanques que se llenan con agua salada. Entonces, estos aguas saladas aparecen en todos los estanques que el barco tiene, que son del sistema de lastre, y aquí aparece el FPT, que es el Fort Peak, la P es babor, la S es estribor, y después el número 2, babor y estribor, número 3, babor y estribor, etcétera, etcétera. Y cada uno de los estanques sale detallado en esta columna. La segunda columna dice dónde está ubicado, entre qué cuaderna y qué cuaderna se encuentra dicho aparato. Dicho estanque está entre la cuaderna tanto y la cuaderna tanto, ahí está ubicado ese estanque, digamos. Después aparece otro cápite. Te voy a ver si lo puedo mostrar más con más detalles. Un momentito, momentito. Ah, sí, sí, no pesca. Claro, aquí está, en este plano, aquí sale mucho más detallado todo esto. Aquí sale lo que yo le estaba explicando, ¿eh? El detalle este del flanco gordo con la marca del flanco gordo con la tabla de desplazamiento. Aquí sale, le hice un zoom en la otra vez y se ve un poquito más detallado, ¿eh? Y ahí sale un detalle más intenso del zoom que tenía este barco, digamos, calculado por el NK. Entonces, lo que le explicaba yo de los estanques de lastre, que eso es lo que vamos a ver aquí, aquí yo tengo el ballast water tank. El ballast water tank sale aquí a la izquierda, la columna a la izquierda, donde dice tank name, ahí sale el nombre de cada uno de los estanques del barco, ¿ya? Y entre paréntesis sale una letra que se llama, una letra C, que significa centro, que es estanque que está en el centro. La letra P significa que está a babor, la letra S significa que está a estribor, que vienen del inglés center, port side and starboard side. Y ahí sale la ubicación, por ejemplo, el Fort Peak Tank, y sale el estanque número 1, Water Ballast Tank, número 1, Water Ballast Tank, estribor y babor, y el número 2, estribor y babor, el 3, estribor y babor, y así sucesivamente hasta llegar al aft peak, ¿ya? Entonces ahí aparece el APT, significa aft peak tank, que es el pique de popa, digamos. Y a proa aparece el FPT, que es el forward peak tank, que es el forward, donde está el estanque, donde está el mamparo de colisión. Ahí va el forward peak tank, que es la proa misma, digamos. Bueno, después en la segunda columna aparece el location, ¿ya? Y el location no es otra cosa que indicar en qué cuaderna está ubicado ese estanque, ¿ya? El AFPIC, el APT, está ubicado entre el AE y la cuaderna 11, ¿ya? El número 4 babor y el 4 babor de máquina y de cubierta son iguales los dos, ¿ya? La única diferencia es que uno está a babor y el otro a estribor, y son de 668 monedas cada uno. Y esto, espera. Ahí aparece, ¿no es cierto?, la ubicación de las cuadernas, la cuaderna inicial, la cuaderna final. Y cuando son estanques que están uno al lado del otro, la cuaderna inicial y la cuaderna final son las mismas, ¿no? La única diferencia es que uno está a babor y el otro a estribor. Y ahí van apareciendo todos los estanques de lastre con la ubicación, y después acá aparece una opción que se llama 100% full, ¿ya? 100% full
significa la capacidad que tiene ese estanque en metros cúbicos y cuál es la capacidad, el peso de ese estanque en toneladas. Son 2.454 toneladas. ¿Ya? ¿Y por qué 2.154? ¿Por qué? Porque esa capacidad del estanque que está en metros cúbicos se multiplica por 1.025, que es el peso del agua salada. Por lo tanto, el barco hoy debería tener un peso por culpa de ese estanque de 2.474 kilos o toneladas. ¿Ya? Entonces, el estanque lleno a su 100% tiene una capacidad el Fort Peak por lo menos de 2.394 metros cúbicos y de 2.454 toneladas de capacidad. Ahora, ese mismo estanque a su vez tiene un LSG, un BCG y un TCG. ¿Qué significa BCG, LSG y TCG? Significa que este estanque significa que este estanque tiene una distancia a la línea de crujía, ¿ya? Tiene una distancia a la, ¿cómo se llama? El BCG es una distancia, es un vertical. O sea, si yo tengo mi barco de costado, así, entonces tengo mi cubierta, mi línea de agua, y estoy trabajando el Fort Peak Tank, o sea, el estanque que está aquí en la proa, ¿ya? Este barco debería estar, ¿cómo se llama? Este estanque debería tener un centro de gravedad por aquí más o menos, en ese punto está el centro de gravedad. Entonces, esta distancia que va del centro de gravedad de ese estanque a la línea de crujía, perdón, a la línea base, esa distancia para el estanque número 1 es el BCG, esto debería ser de 9,65 metros, ¿ya? Entonces, esta sería la distancia vertical, ¿ya? Después tenemos el LSG, es una distancia longitudinal en la cual yo tengo todo mi barco aquí, lo miro por el costado, aquí está mi línea de crujía, y para saber cuánto mide ese punto de ese estanque, entonces se mide de aquí a acá, de aquí quedamos en 90 grados, 91 grados. Bueno, y después tenemos el TSG. El TSG es el Transversal Center of Gravity, ¿ya? O sea, que lo que es CG significa centro de gravedad, entonces uno es el longitudinal, que está referido a la cuaderna maestra en este caso, el BSG es el vertical, que está referido a la línea base, y el TSG significa que está referido a la línea de crujía. Entonces, como este barco está, ¿cómo se llama? En el centro, ese estanque está en el centro, entonces la línea de crujía pasa por aquí, entonces ese punto está pasando justo por la línea de crujía, por eso que su posición es cero, ¿ya? Porque está pasando justo por la línea de crujía, entonces el centro de gravedad longitudinal, vertical y transversal de ese estanque solamente tiene dos dimensiones, que es la longitudinal y la vertical, porque la transversal es cero, ¿ya? Y después tenemos el máximo IT, max IT es el momento de inercia. Para los efectos estructurales, y lo dan acá, lo dan en metros a la cuarta, 3,3303 metros a la cuarta, es el momento de inercia de ese estanque en la condición full carga, 100% cargado el estanque, ¿ya? Así que todos los remolcadores, perdón, todos estos planos traen esa información del momento de inercia de cada uno de los estanques. Lo más importante de esto es que nosotros sabemos cuál es la capacidad del estanque en metros cúbicos, en toneladas,
sabemos cuál es la posición del centro de gravedad de ese estanque y sabemos cuál es el momento de inercia de cada uno de esos estanques, ya están tabulados y calculados, ¿ya? Esta información, que parece latosa, digamos, es una información que es sumamente útil para algunos casos en los cuales es necesario saber exactamente qué pasa con ese estanque. ¿Por qué? Porque si de repente yo tengo un estanque de lastre que está vacío, ¿ya? Y ese estanque de lastre se llena con agua dulce, por ejemplo, entonces yo podría calcular cuál el peso que hay en ese estanque con el agua dulce, sabiendo de que el volumen total es de 2.394 metros cúbicos, lo multiplico por agua dulce que entra y eso me va a dar un cierto tonelaje, ¿ya? Y además voy a poder saber cuál es el centro de gravedad de ese estanque. Bueno, esta información es la que uno puede encontrar, digamos, en los barcos para saber cómo son los estanques de lastre de ese barco en particular, digamos, ¿ya? Aquí aparece, abajo aparece un total y después aparece el número 3, CHCWT. Significa que este barco en particular, la bodega número 3, también se usa para las charlas, porque cuando el barco está vacío, es necesario lastrar una bodega y la bodega que está considerada para esos efectos es la bodega número 3, ¿ya? Y ahí aparece la ubicación de la bodega, aparecen los metros cúbicos que tiene, si se le echa agua salada, cuánto pesa, y sale, digamos, los momentos, aparece el centro de gravedad vertical, horizontal y transversal de esa bodega, ¿ya? Y como pueden ver, por el tema de la longitudinal, está a 6,78 metros de la cuaderna maestra, o sea, está prácticamente en el centro está esa bodega, ¿ya? Así es que con eso ya tenemos, ¿no es cierto?, el volumen, tenemos el volumen total de lastre en metros cúbicos, cuánto lastre le puedo echar al barco, eh, cuánto peso también se puede transformar ese peso en caso que yo esté trabajando solamente con agua salada, ¿ya? Entonces ahí se calcula con el peso con el agua salada, pero si es agua dulce puede cambiar un poco. Bueno, entonces, ahí vimos una lista, cuando se habla del capacity plan, estamos hablando de una lista ¿cómo se llama?, de estanques que se mantienen, ¿ya? Después aquí aparecen otros estanques pequeños que son, por ejemplo, el collecting tank port side y el collecting tank starboard side, ¿ya? Que son barcos, pequeños estanques que tienen 200, uno tiene 200 metros cúbicos y el otro tiene 119, ¿ya? Cuánto peso llevan y están los centros de gravedad respecto a la posición del barco y aquí sale el momento de inercia, ¿ya? Entonces, también esto considera el 100% de los estanques para ese efecto de la cuestión. Y aquí aparece el SG, que es 1.025 toneladas por metro cúbico, que es lo que representaría, ¿no es cierto?, la densidad del agua salada, ¿ya? Bueno, esto de los estanques, aquí arriba tenemos entonces una, un estanque que es el de diesel oil tank. Diesel oil tank, y aparece un solo tanque, no, que es el diesel oil tank, que está en el centro, que está ubicado entre la cuaderna 32 y la 35 y tiene un 100% de capacidad, tiene 140,2 metros cúbicos. El peso máximo son 127. ¿Y eso por qué? Porque se multiplica el volumen por el peso, por la gravedad específica que está dada arriba, que son SGs igual a 0,88 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Eso me da un peso total al 90% de 111 toneladas, ¿ya? Y después tenemos ese estanquecito lleno al full ciento, al 100%. Ahí tengo yo, ¿no es cierto?, la posición del centro de gravedad del estanque para que no se pierdan, digamos.
y también sale su máximo momento de inercia. Así que, y ahí sale con el puntito, dice que la marca muestra la capacidad determinada por el nivel de overflow, es cuando rebalsa, digamos, el estanque, ¿ya? Ahí está. Ya. Después tenemos una cuestión que se llama misceláneos tanks. Este plano también nos muestra los estanques misceláneos, ¿ya? Y aquí hay de todo un poco. Por ejemplo, el primero que aparece ahí es el Fuel Oil Settling Tank Starboard Side. O sea, es el tanque de decantación de fuel oil que está ubicado a estribor entre la cuaderna 25 y la 28. Tiene una capacidad de 23,2 metros cúbicos, ¿ya? Y la máxima capacidad operacional es de 17,8 metros cúbicos, ¿ya? Ahí sale el centro de gravedad longitudinal, vertical y transversal de ese barco, digamos, en la fila 1. Después está el Fuel Oil Service Tank. El Service Tank es el estanque de servicio que también está ubicado a estribor entre las cuadernas 28 y la 21. Tiene 23,2 capacidad, full capacidad. Tiene, tiene 19,4 mission available. Y aparece el centro de gravedad también de ese estanque. Después aparece un estanque del Diesel Oil Service con la misma ubicación a estribor, ¿no es cierto? Capacidad 20,4 y con este ofrecimiento. Después tenemos, bueno, aparece entonces el Diesel Oil Service Tank. Después aparece el número 1 Cylinder Oil Settling Tank y el número 2 Cylinder Oil Settling Tank. Esos son los estanques que tienen el aceite para lubricar las camisas. Cuando el motor está funcionando, entonces usan ese tipo de aceite que está en ese estanque, en esos estanques, digamos. Después aparecen un MLO, el LO es el Lubricating Oil, ese aceite lubricante, y ese debe ser seguramente el aceite lubricante del motor principal, que habla del ML Lubricated Settling Tank, Storage Tank y Sump Tank. Eh, y también sale la ubicación entre las cuadernas, las capacidades, la máxima capacidad que se puede operar, digamos que es generalmente, si ustedes se fijan ahí, todos los estanques tienen una capacidad al full por ciento, al 100% full, y después tienen una capacidad, máxima capacidad disponible, y es una cantidad inferior. ¿Y eso por qué pasa? Porque los estanques de aceite y petróleo no pueden estar cargados al full, al 100%. Uno, por el tema de la dilatación, si el barco cargó ese petróleo, ese aceite en la zona austral y llega al trópico, basta con que el agua o el aceite se caliente un poco para que ese exceso rebase por los estanques de desahogo, ¿ya? Ese es un tema. El otro tema es un tema de seguridad, entonces siempre se deja un margen para que cuando el estanque esté lleno, según los instrumentos, significa que igual le queda un remanente ahí de aire para que pueda absorber los movimientos y las dilataciones, ¿ya? Y los estanques de almacenamiento, basta con que el barco, por efecto, la ola suba y baje un poco para que el piso con el casco completo que está fuera del estanque se mueva, y al moverse eso, entonces se produce una presión que tiende a hacer subir el aceite o el petróleo o a bajar. Entonces, si no hay ninguna parte de ese estanque que esté
¿cómo se llama? Que esté con otra cosa, entonces toda la presión se tiende a subir hacia arriba, ¿ya? Y eso pasa, y si usted mira si usted llena un estanque eso, después lo mira por el desahogo, solamente basta con que la marea esté muy suave para que la superficie completa esté actuando sobre este aceite o petróleo, y en el desahogo usted va a ir como el agua sube y baja, digamos, en la medida que esté con algún tipo de operación, digamos. Entonces, eh, por eso que se deja un resguardo para eso, para los estanques de aceite y de petróleo. Después existe un estanque, un fuel oil overflow, después existe un waste oil coal, no sé cuánto de eso, y después existe un beach tank, el estanque de la acetina, y después tenemos full, así que este estanque de overflow, que es donde se reciben, ¿no es cierto?, todas las descargas de los estanques de petróleo. Está el estanque Bilge Tank, que es de la Argentina. Está el Stern, que es es del, ah, que de la zona donde va el sistema de gobierno, digamos, del Stern. Bueno, y sale el Clean Water Dirty Tank. Ya es el clean, es otro tipo de tanque, también pequeñitos que van recibiendo agua y cosas por el estilo, ¿eh? Entonces, aquí salen las distintas especificaciones de cada uno de estos estanques. ¿Ah? Que muestra el 100% de las capacidades geométricas. La marca 1 muestra la capacidad determinada por el estanque de doble fondo. La marca 2, nivel de venteo del estanque. Y el S representa y el número 5 también muestra otras cosas, digamos. Y ahí sale el Initial Filling Level, que es el 14,98 metros cúbicos. Bueno, esta tabla también es bastante detallada de las cosas que nos está mostrando para los efectos de los estanques de combustible y de aceite y otras cosas, digamos. Entonces hemos visto los diesel oil tank, los miscellaneous tank, donde están los fuel oil, están acá está en plena capacidad del sistema de lastre. Mm. Ahí me salí, iba a decir. Los estanques de water ballast, el collecting tank, los misceláneos y los diésel. Y después tenemos otra tabla que también tiene este capacity plan donde salen las bodegas de carga, las cargo hold. También las cargo hold tienen sus datos acá. La cargo hold, por ejemplo, nos muestra la bodega de carga 1, 2 y 3, la ubicación entre las cuadernas, nos muestran cuál es la full capacidad incluida el hatch comments. Entonces la altura de la brazola también está considerada en este full capacity, ¿ya? Y ahí salen las capacidades eh, la capacidad de la bodega. Entonces incluía la altura de la brazola. Aquí esta bodega 1 tiene 13.660 metros cúbicos, y cuando se excluye la capacidad, la altura de la bodega, entonces el volumen disponible disminuye de 13.660 a 13.236 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque esa altura de la bodega, de la brazola, eso es la que se usa cuando se lleva trigo y maíz, y cuando se excluye es porque está llevando un producto más pesado como el mineral de carbón u otros parecidos, ¿ya? Y ahí sale también la ubicación del centro de gravedad longitudinal y vertical. El transversal no lo pusieron porque el transversal es cero, así que para todo es cero, así que no lo pusieron, por eso que está así. Y después al final sale la capacidad total ¿cómo se llama?, de carga en las bodegas, que son de 73.679 metros cúbicos,
o 71.313 cuando no se considera la altura de las brazolas, ¿ya? Así que esta es importante, esta parte también de las bodegas de carga, para saber lo que hay. Acá tenemos los estanques fuel oil, que son los que no son diésel, por supuesto. Entonces el fuel oil también tiene uno, dos, tres, tiene como nueve, seis estanques, son seis estanques de fuel oil que están ubicados en distintas partes. Ahí está el número uno, hay dos número uno, dos número dos, y son estanques bastante grandes. Como pueden ver, son estanques de 300 metros cúbicos, 400 metros cúbicos, y ella menciona ir a uno. La máxima capacidad disponible son de 426 metros cúbicos, ¿ya? De los estanques de lastre, perdón, de los estanques de petróleo, ¿ya? Entonces, y el peso, considerando arriba que ese petróleo tiene una densidad de 0,950 toneladas por metro cúbico, ahí sale cuál es el peso máximo que usted le puede meter a los distintos estanques de petróleo, estos que son generalmente los estanques de storage. Bueno, y cada uno de estos estanques de petróleo tiene sus capacidades en metros cúbicos, tiene al 90% cuánto pesan, ¿ya? Y sale también la ubicación del centro longitudinal, vertical y tangencial, y sale su momento de inercia, digamos, ¿ya? Después que tenemos los freshwater tank, que son los estanques de agua dulce, donde la densidad del agua dulce es 1,00 toneladas por metro cúbico. Tienen dos estanques, el de freshwater, que es el de estribor, y el drinkwater, que es el de babor, ¿ya? Básicamente la diferencia está en que el estanque drinkwater es un estanque al cual seguramente le han hecho algún tipo de tratamiento de agua o han embarcado agua de bebida en un puerto, digamos, ¿ya? Y el estanque freshwater es un estanque que tiene agua dulce también, pero no está preparada para bebida, no le han hecho tratamiento, nada, y a veces para lavar la loza también, qué sé yo, y el drink water es exclusivamente para bebida y con eso, digamos, hacen la pequeña diferenciación, ¿ya? Y ahí sale, por supuesto, la capacidad en metros cúbicos, el peso y la ubicación del centro longitudinal, vertical y transversal de cada uno de esos estanques. Y después viene otro proyecto aquí de eh, cargo hall bilge wells. Creo que eso, ¿qué me puede decir lo que es el cargo hall bilge wells? A ver cómo está en inglés. A ver, si a alguno se le ocurre, ¿qué es lo que es el cargo hall bilge well? Pozo de Sentina, profe. Please. La cen- Pozo de Sentina, correcto. Pero de las bodegas de carga, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que el wells significa pozo, bilge, sentina, y cargo hold significa bodega de carga. Entonces significaría que es el pozo de la sentina de la bodega de carga, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la bodega de carga número uno tiene dos pozos, uno a babor y uno a estribor, ¿ya? Entonces, esa es la nomenclatura. Acá. Número uno, cargo hold, bilge, well, port side, ¿ya? Y aquí sale la ubicación, entre qué cuadernos están ubicados y cuál es la capacidad. Si ustedes se dan cuenta, tiene una capacidad de 1,3 metros cúbicos, ¿no? O sea, es una cosita chica comparado con el barco, y ahí sale el centro de gravedad de ese bilge well, ¿ya? Entonces, con esto ustedes pueden saber cuántos hay en cada una de las bodegas. Aquí está la bodega número 2, también tiene 2. La bodega número 3 también tiene 2. El número 4 también tiene 2, ¿ya? Entonces, son distintas
Son distintas formas de ubicar esto, y las 5 también. O sea, las 5 bodegas tienen 2 pozos, ¿y por qué tienen 2 pozos? Porque esos pozos están reglamentados. En el SOLAS o en los buques graneleros aparece de que estas cosas tienen que inspeccionarse y revisarse cada vez que hay inspección. Hay que llevar el control también de los bilge well, de estos pozos de centina, porque estos pozos de centina serán chiquis de 1,3 metros cúbicos, pero son re importantes. ¿Ya? Son re importantes porque si usted en una bodega de carga, ¿no es cierto?, lleva, por ejemplo, carbón, entonces esos pozos hay que taparlos para que el carbón no se meta dentro del pozo, pero hay que taparlo con una malla tan fina que el polvo del carbón no entre, pero sí el agua. ¿Por qué? Porque a veces está cargando o está descargando y se pone a llover y toda esa agua que cae en las lluvias va a los pozos y hay que sacar esa agua. ¿Ya? Después que usted descarga, normalmente las bodegas se limpian y después se baldean y todo el agua de baldeo se saca por esos pozos. ¿Ya? Después, ¿qué otra cosa más hay? Ahora, si por algo ese motivo se inundó una bodega por algo ese motivo, también el agua de esa bodega se saca por ese pozo. Y si ustedes se dieron cuenta, había una bodega, que era la bodega 3, me parece, que era la que se podía inundar para efecto del lastre. Entonces también esos pozos ayudan a que la bodega 3 ¿cómo se llama? Bote todo el agua que se acumule por efecto del agua que se le puso, digamos. Entonces, todas estas eh, todos estos pozos de agua de centina también salen descritos en este manual de capacidades, salen con la ubicación, la densidad, de gravedad, longitudinal, transversal y vertical de este tipo de estanques, ¿ya? Entonces, hoy día, si nosotros miramos la bodega de arriba, aquí tengo la bodega yo, ¿ya? Aquí tengo yo la proa, ¿ya? Entonces, estos pozos van ubicados uno aquí a babor, y acá uno va ubicado a estribor, ¿ya? Bueno, y estos son los pozos que todo el agua que cae va a dar al pozo, ¿no? Va a dar a los pozos. Y ahí después, una vez que estos pozos tienen unas alarmas también, cuando los pozos se llenan, suena una alarma y ahí los ingenieros son los que empiezan a achicar los pozos, digamos, de agua que tengan esto, ¿ya? La idea es que esos pozos no se llenen con agua. Bueno, espero no haberlos lateado mucho con esto, pero son cosas que hay que ir aprendiendo a interpretar todas estas cuestiones, hay tanta cosa que hay en los barcos, yo en realidad. eh, Así que ahí tenemos los estanques respecto de este barco y las capacidades de los estanques de agua dulce, las capacidades de la bodega, la capacidad de los estanques de petróleo, y en la transparencia anterior vimos las capacidades de otros estanques. Entonces estamos llenos de distintas cosas, digamos, ¿ya? Bueno, aquí ahora, en esta otra transparencia, podemos apreciar, ¿no es cierto?, más información, porque aquí podemos ver los estanques de diésel. Tenemos un estanque de diésel L35 y tiene una capacidad de 140,2 metros cúbicos full. O sea, eso considera todo, pero la capacidad para efectos de cargarlo con petróleo es de 127 toneladas. O sea, hay como 20 metros cúbicos menos que se usan para efectos de dejarlo para absorber los movimientos del casco y también absorber las dilataciones y contracciones que eso provoca por efectos de la temperatura del agua de mar. El agua de mar en Punta Arenas serán 10 grados, pero en Cartagena de Indias son 30 grados y esa diferencia de temperatura es la que produce la dilatación del combustible. Entonces, cuando se está en zona caliente, el combustible se dilata y no rebosa.
porque si el barco estuviera, si el estanque estuviera apretado significa que tiene ya producto en el desahogo. Entonces, si a veces solamente por la diferencia de temperatura, eso que está en el desahogo puede subir y puede producir un overflow. ¿Ya? Y ahí está con el número de los centros de gravedad y todo eso. ¿Ya? Y también sale la densidad del diésel, que es 0,88 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Para que lo tengan presente. Después, aquí vienen lo que se llaman los misceláneos, estanques misceláneos, y aquí hay de todo. Estos son casi todos estanques pequeños que están en la sala de máquinas. Si ustedes se dan cuenta, el volumen de los estanques, el más grande tiene 37 toneladas, ¿ya? 37 metros cúbicos, digamos. Y todos los otros son estanques de 20, 20 y tantos, y esos son los estanques que se usan, casi todos están en la sala de máquinas. Está el fuel oil settling tank, diesel oil serving, en los cilindros, eh, el SAM, para el motor principal, el overflow, etcétera, etcétera, ¿ya? Y aparece la capacidad al 100%, la capacidad recomendada para poder llenarlos con algún producto, y después está el centro de gravedad de cada uno de los estanques, ¿ya? Y su momento de inercia. Ahí arriba tenemos el de diésel, y después tenemos acá aquí tenemos el Cargo Hold Suction Well. ¿Se acuerdan que la bodega 3 se podía usar para lastre? Entonces aquí tiene, fuera de las succiones normales que tienen todas las bodegas, este tiene una especial que es de una mayor capacidad de 2,5 metros cúbicos el pozo de succión. Entonces cuando este estanque se lastra y cuando se lastra se usa el pozo de succión con una bomba más grande, ¿ya? Y después acá tenemos el Engine Room Bilge Wells. Entonces la sala de máquina tiene 3 pozos, uno que está a babor, uno a estribor y uno central, y ese que está al centro normalmente está a popa ahí debajo del, ¿cómo se llama? Donde está el sello Simplex. Por ahí va instalado ese pozo que es el que está, el que está central. Y si ustedes se dan cuenta, el número de las cuadernas es de la cuaderna 11 a la 14, o sea, es una cuaderna que está muy atrás, suponiendo que el 0 está donde está la mecha del timón. Entonces la cuaderna 11, la 14 está bien atrás, y después los otros 2 pozos están en la cuaderna 30 a la 32, o sea, están bastante más adelante, uno a babor y otro a estribor. Entonces esta sala de máquina tiene 3 pozos, uno a cada lado y el otro a popa, digamos. Y las capacidades también varían de 2,2 a 8,5 metros cúbicos de capacidad. Bueno, entonces esto es lo que tiene un plano de capacidades. El plano de capacidades muestra las capacidades de todos los estanques y la centina, de los estanques de lastre, de aceite, combustible, o sea, todo lo que se guarda en un estanque debería estar aquí en el plano de capacidades, no solamente con su nombre, que lo identifica, sino que con la ubicación, entre qué cuaderno está, si está a la popa, entonces si está a babor, estribor o en el centro, ¿ya? Y la ubicación de popa a proa lo va a dar el número de la cuaderna. La cuaderna es la que dice dónde va a estar eso. Sale la capacidad de metros cúbicos full, ¿ya? Y en algunos casos sale la capacidad con la cual se puede cargar dependiendo del tipo de producto. Entonces algunos se pueden cargar más que otros, digamos, dependiendo si es petróleo, aceite, agua u otra cosa. Bueno, aquí en la aquí en la segunda cubierta, la second deck, aparece, ¿no es cierto?, la ubicación de la sala de máquina, la descarga de los gases y una serie de cosas. Pero este plano no se ve muy nítido esta cosa, digamos. Pero de todas maneras, aquí en esta parte uno puede ir distinguiendo dónde están los pozos, porque todas estas cosas que están marcadas así como con una X, eso significa que hay un estanque, ya sea de aceite, de agua
un post-centina o lo que sea, digamos, de los que ya estuvimos identificando. Entonces, todos estos estanques que vimos ahí aparecen después marcados en los planos de esta forma, digamos, los estanques del H también, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esta es la cubierta de más abajo, la second deck, es la cubierta más abajo, donde está la sala de máquinas, ¿no es cierto? Y otros equipamientos y estanques y cosas así. Y la cubierta más arriba, que es la third deck, ahí salen ya la ubicación de los grupos electrógenos, que están siempre una cubierta más arriba, ¿ya? ¿Y por qué van los grupos electrógenos más arriba y no van en la misma cubierta del motor principal? A ver, ¿qué me puede decir? Why. Ya, pues. La verdad, ¿Ah? no Bueno, distingo, profe. no sabe por qué van los grupos electrógenos en una cubierta más arriba que el motor principal, porque sería recómodo tener todos los motores juntos, ¿sabes? Bueno, la explicación a eso es una explicación que está en SOLAS. SOLAS establece que los motores, los grupos electrógenos estén a un nivel distinto, más arriba del nivel donde está la plataforma del motor principal. No por comodidad, sino que es un tema, eso se resolvió después de muchos estudios de accidentes que hubieron en los barcos, donde a veces se inundaba la sala de máquina y al inundarse la sala de máquina se inundaban, se mojaban los grupos electrógenos y el buque se quedaba sin generación eléctrica. Entonces, para evitar eso, bueno, si le entra agua a la sala de máquina por ese motivo, entonces que por lo menos los grupos electrógenos no se mojen, digamos, y tengan un resguardo de unos cuantos, de unos 4 o 5 metros, digamos, de resguardo, que permita que la sala de máquinas se llene, pero que no afecte la generación eléctrica, porque eso puede, con esa generación eléctrica usted puede achicar la sentina de la sala de máquinas. Y si no tiene esa capacidad de achicar, entonces el barco se puede hundir rápidamente. Así que después de varias investigaciones, dijeron, no, ¿sabes? Lo más conveniente es colocar los grupos electrógenos una cubierta más arriba que los grupos del motor principal para ese problema, evitar ese problema. Y problema que se detectó en varias investigaciones sumarias, en varias investigaciones que hicieron de accidentes que hubo en los barcos, digamos. Por ese motivo no es capricho, digamos. Están solas eso, de todas maneras, ¿ya? Bueno, así que ahí podemos ver nosotros nuestro barco de nuestro plano de capacity, el capacity plan, que es un plano de capacidad donde muestra todos los estanquecitos que aparecen aquí en este barco, todos estos estanquecitos que aparecen aquí en esta zona de la sala de máquinas, por ejemplo, todo esto son los que ya están descritos en el plano de capacidad, ¿ya? Y aquí salen las bodegas, los estanques, que ha sido toda la historia. Así, y aquí está la marca de la línea de- de la cuaderna maestra. Esa está ubicada en la cuaderna número 8. No se ven los números bien aquí. Pero justo donde está la bodega número 3. ¿Ya? Bueno, con eso hemos visto nuestro plan del famoso Capacity Plan con bastante detalle y todas las cosas que trae el Capacity Plan y las lecturas que hay que hacer para saber toda la información que tiene. Así que espero haberlos dejado claro con esa información. ¿Ya? Y así que ya con esto tenemos un plano más, digamos, en nuestro bagaje cultural, fuera del plano de línea y fuera del plano de arreglo general, tenemos el plano de capacidades. ¿Qué les parece? Estamos en la hora del break, hagamos un cafecito, un break y seguimos entonces a las 4, ¿les parece? Ok, Ya profesor. no, profesor. Ya vale, dejamos en pausa entonces la grabación. Utilice
utiliza, ¿cómo se llama estos EBD? Que son para escapar. Entonces, los barcos de estos están llenos en la máquina, en la acomodación, a proa en el pañol. También hay aparatos de estos y estos se usan en caso de incendio o que hay mucho humo. Usted se coloca ese aparato y lo usa para poder, ¿cómo se llama?, escapar y llegar a una zona que esté libre de humo, ¿ya? Tiene 5 minutos más o menos de respiración con eso. Y esto viene con una capucha protectora que le permite ver y respirar, digamos. Aquí, bueno, estos son símbolos que dice in emergency break glass. Entonces, en el fondo significa que si ahí hay algo importante detrás de ese vidrio, usted rompe el vidrio y activa la alarma o activa algo, digamos, ¿ya? Aquí hay dos de ese tipo. Aquí hay una zona. ¿Qué pasó aquí? Ah, no quiero comprar este. Aquí hay una zona que usted puede, ¿cómo se llama? Fumar, smoking area. Aquí hay una zona de smoking hood, ¿ya? Aquí hay equipo de control de la contaminación, paradas de emergencia, teléfono de emergencia, limpieza de oído de emergencia, ducha de emergencia. Como pueden ver, la cantidad de símbolos estos son enormes, stretcher, ¿ya? Y hay más chicos, más grandes, qué sé yo. Entonces, estos símbolos son los que a bordo existen para poder, y estos se van pegando en las paredes, y usted al tenerlos pegados en las paredes sabe lo que hay ahí dentro de ese compartimento, o debajo del símbolo a veces está aquí, dice extintor, y ahí está el extintor, ¿ya? Entonces, todo este tipo de símbolos son los que hay a bordo y están, eh, ¿cómo se llama? Están instalados a bordo y son los que se están usando para poder indicar, digamos, las cosas a las cuales usted puede recurrir, digamos. Lo importante es saber a qué corresponde cada uno, así que esta pequeña pasada que nos dimos aquí nos permite hacer eso. Entonces vimos los emergency, ahora veamos los firefighting equipment signal, y aquí aparecen una serie de otros equipos que son de los controles manuales de CO2, los Airstyle Fire Plans, por ejemplo, la ubicación de los Fire Plans, aquí aparecen instrucciones para el uso de los extintores, aquí salen los extintores que son de CO2 y de polvo químico de 50 y 30 kilos respectivamente. Aquí hay en case of fire, avoid, ¿ya? En caso de incendio, evite usar este elevador, digamos, en caso de los elevadores. Un portable gas detector. En caso de fuego, no use el elevador. Emergency Generator Room, ahí está la sala del generador de emergencia, bomba, manguera de incendio, extintores. Y aquí la cosa de incendio es tremenda, ahí está lleno de equipos, los Fire Alarm Speaker, ¿ya? Gas Alarm. O sea, toda esta cantidad de símbolos que están aquí, no todos estos están instalados a bordo, solamente los que más se ocupan, pero la variedad de símbolos es gigantesca, digamos, ¿ya? Entonces, los armadores en los barcos compran estos símbolos y tienen de stock, porque muchas veces estos símbolos que vienen con un producto autoadhesivo, con el tiempo en las puntas se empiezan a despegar, digamos, entonces muchos de estos símbolos usted los encuentra medios apachurrados ahí, porque ya han estado mucho tiempo expuestos al sol, al agua y a otras cosas. Entonces, en las auditorías se observa eso y uno le dice al marinero ahí, eso hay que cambiarlo, y al minuto, ¡pum!, te colocan el símbolo nuevo. Antes que uno le coloque la anotación, ya te cambiaron el símbolo. Así que, bueno, así es la historia. Números de todo tipo que hay, ¿ves? Entonces, todas estas cosas son las cuestiones que uno puede encontrar a bordo, como pueden ver en la lista de normas. Y esta lista, esta lista tiene cosas que se usan a bordo y cosas que se usan también en tierra, digamos. Y dentro de los equipos de salvamento, todo lo que tiene que ver contra incendios está en rojo y todo lo que está como equipo de salvamento generalmente viene en azul, en verde, perdón. Entonces aquí están los thermal aid, las ayudas térmicas, un traje de anteexposición, ¿no es cierto?, el bote de rescate, las balizas luminosas, el lugar de las reuniones, el lugar donde se juntan, perdón, el escape de un incendio,
Ahí están los chalecos salvavidas para niños que traen un niñito dibujado ahí. Aquí están los chalecos inflables, los chalecos que son de Life Jacket Oversized. Estos Life Jacket Oversized son chalecos salvavidas para gente que es muy gruesa, muy grande. Cuando aparece un tipo de 1,95 m que pesa 130 kilos, eso no pueden usar un chaleco normal, tienen que usar un XXL, ¿ya? Entonces también hay un porcentaje de chalecos XXL en los barcos, especialmente los barcos de pasaje. Entonces aquí hay también traje de inmersión para niños, térmica, ayudas térmicas, otro un traje anti-exposuro, ¿ya? Anti-exposición, chaleco salvavidas para niños, y como veo hay un montón de cosas que van marcándose, hoist, que son ganchos, rope, que son cuerdas, safety locker, locker de seguridad, el VTR, que es el Voyage Data Recorder. No voy a entrar en detalle de esto porque ahí vamos a perder mucho tiempo, pero esto es un aparato, este es como la caja negra que tienen los aviones, es la caja negra de los buques, ¿ya? Hay que haber grabado todo lo que pasa antes, durante los accidentes. Life jacket, luces de emergencia, lifeboat, bote de salvavidas, bote de rescate, balsa salvavidas con pescante, la escalera para escapar, digamos. Bueno, ya no los quiero aburrir más con esto, pero aquí en esta página ustedes pueden encontrar un montón de símbolos que son los que se usan a bordo y que van pegados en distintas partes de las paredes, digamos, para indicar o señalar lo que va en cada una de esas partes. Y estos mismos símbolos después son los que aparecen en miniatura, aparecen en los planos de damage, en el Damage Control Plan, ¿ya? Así que espero que les haya gustado este contacto. Es muy interesante usar este sistema, digamos. Entonces ahora volvemos a la presentación. Pero como decía yo, aquí está el link para que ustedes entren a esa página y vean toda la simbología que hay, digamos. Y aquí tenemos una forma de cómo sería un plano, un damage control plan más parecido a los que hay en la realidad. Ese que yo le mostré a los rusos es una versión especial, pero este es lo que usted va a encontrar básicamente a bordo, ¿ya? Pero no encontrar un plano bueno para mostrarle con los detalles, qué sé yo. Pero aquí aparecen los símbolos que se marcan las mangueras de incendio, por ejemplo, todas estas cositas rojas que aparecen aquí con una especie de U. Esa es la manguera de incendio que está en su caja y hay una válvula que activa eso. Acá hay otra válvula y después aparecen otras que son los lampos. Todos estos lampos que aparecen aquí de rojo son cosas que se cierran, cuando hay incendios se cierran manualmente, digamos, para que no entre aire al sistema. Acá hay unos discos que indican que esta zona se va a inundar con CO2. Aquí hay una cuestión verde que es un briefing apparatus. Aquí hay un mamparo estanco. Aquí hay un banco de CO2. ¿Ya? Aquí hay manguera de incendio. Así como esto hay N cosas que están siendo eh, que se están siendo, que se escriben, se dibujan en los planos en el plano de seguridad de los barcos, ¿ya? Y ahí aparece toda esta información que es muy útil cuando hay incendio, entonces, y cuando gente viene de otras partes, lo que hace esa gente que viene de otras partes, lo que tiene que hacer es abrir el tubo, sacar el plano este y ahí ver cómo es el barco, qué es lo que hay, dónde hay, qué sé yo, y en base a eso ellos se pueden organizar para hacer un ingreso, ya sea para apagar un incendio o para rescatar a alguien que esté atrapado adentro, digamos, ¿no? Bueno, eh, entonces, hay presión y hay aparatos que son para detectar los incendios, hay alarmas de humo, hay alarmas de temperatura, ¿ya? Entonces, todas estas alarmas se activan mediante más o menos un sistema como el que está ahí.
son los sistemas que se activan para detectar humo y fuego. Entonces detectan humo y detectan temperatura. En ambas cosas, digamos, se pueden detectar con los detectores que hay a bordo y esos son los paneles que más o menos se ubican ya a bordo. En el caso, por ejemplo, de los buques roll-on, roll-off o los buques de pasajeros modernos, hay por lo menos como 1000 puntos de detección. Imagínense, colocar 1000 sensores en todas partes, en todas las cubiertas, todas las cámaras, en todos los comedores, qué sé yo, 1000 puntos y dividido como en 80 zonas, ¿ya? Entonces es bastante complejo administrar eso a los buques de pasajeros y en los buques mercantes también, porque también hay que colocar en todas partes, se colocan, se marcan y hay que mantenerlo en buen estado. Acá tenemos, por ejemplo, los rociadores, conexión internacional a la Tierra. Entonces, la conexión internacional a la Tierra es la que se usa para una tubería, para recibir agua de tierra para en caso de incendio, caso que el barco esté atracado. Ahí está la brida de acoplamiento, que es la brida normal, digamos, estándar, y hay pernos y hay una junta de goma que produce el sellado. Y también hay sistemas de incendio que son con rociadores. ¿Ya? Estos rociadores permiten la extinción individual y están por secciones. ¿Ya? Pueden ser de tubería seca o de tubería húmeda. Así que esa es la forma de instalarse. Digamos. A bordo en los barcos, generalmente en los buques de pasajeros, que es donde más se usa este sistema de los rociadores, las tuberías son húmedas, o sea, la tubería está presurizada con agua y cuando el bulbo se rompe porque hay mucha temperatura, entonces toda esa agua que está presurizada sale por esa tobera, ¿ya? Y produce un apagado inicial y eso produce una baja de presión en la línea y al bajar la presión a un cierto nivel, inmediatamente se activa un sensor que activa y enciende la bomba de incendio que toma agua de un estanque especial para ello y la manda a la línea y a través de ese rociador abierto ¿cómo se llama? Se puede apagar el incendio en ese sector. ¿Ya? Es un sistema que en inglés se le conoce como el sistema sprinkler. Ahí tenemos los sprinklers, tenemos las bulbos. En los bulbos el color indica la temperatura que son capaces de soportar. Entonces aquí abajo ahí tienen un tornillito, un hilo de tornillo, entonces estas van atornilladas al ramal, digamos, y ese ramal es el que alimenta con presión el sistema. Entonces cuando hay alta temperatura por incendio, inmediatamente se rompe el vidrio, ¡pam! Y el agua que está ahí, pum, inmediatamente se esparce a través de este rociador que aparece aquí. ¿Ya? Bueno, entonces hay que hacer mantenimientos periódicos, a veces los líquidos de la ampolla pueden no estar bien o tienen una duración, hay que leerse las instrucciones también. ¿Ya? Así que la presión en la línea de nuestro sistema de sprinkler es de 6 bares, bastante presión, y el sistema está presurizado con agua dulce con 3000 libras o 3000 litros, perdón. ¿Ya? Bueno, ya se nos acabó la hora, son un cuarto para las 5, así que yo voy a dar por terminada la clase. No sé si tienen alguna duda, consulta. Nada, ¿Aló? profesor. Estamos Ya. claros con la Bueno, simbología y con... espero que se hayan entretenido con la clase. Si Profe, se, disculpe, ¿habrá pasado la lista ya? qué rato la pasé yo. Al principio de la clase la pasé. ¿Por qué quieren anotarse? Sí, profe, me puedo ¿Ah? conectar. Me puede conectar como a las 2:30, no sé. Yo me conecté como a las 2:30.